Buenas noches y bienvenidos a esta su clase sobre nuestro modelo vista controlador, un patrón arquitectónico, el cual nos va a ayudar a simplificar mucho la parte referente al código y estructurar nuestros programas para siempre enfocados en el propósito de desarrollar código de alta calidad y enfocarnos más que todo en el análisis y no tanto en la generación del código. Ya veremos más adelante que este patrón nos ayuda mucho o es requisito para utilizar otras metodologías o técnicas. Bien, para iniciar deberían ustedes también de ir preparando su entorno, para lo cual es necesario que tengan inicializado su servidor web y su base de datos, ¿verdad? En caso tengan conflicto con algún puerto, pues ustedes lo cambian y lo configuran a manera que les funcione correctamente. También su editor para preparar sus archivos PHP. En este caso yo voy a seguir ocupando NetBeans. Ustedes pueden ocupar el editor que ya conocen, Sublime. Y bien, pues vamos a iniciar hablando un poco de lo que es este patrón de modelo vista controlador. Bien, ¿qué es el patrón modelo vista controlador? Es un patrón de diseño de aplicaciones que separa la lógica del programa, la lógica del negocio del programa de la interfaz del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generalmente hemos venido trabajando con archivos en los cuales dentro de todo un archivo PHP tenemos un formulario, llamamos la conexión y tenemos el código PHP para, digamos, hacer alguna consulta. Todo esto, como mencionaba, en un solo archivo. Ya realmente en aplicaciones grandes y con mucha funcionalidad, esto se volvería engorroso y nos generarían archivos PHP con demasiadas líneas. Para lo cual existe este patrón, el cual nos va a ayudar a poder estructurar de una mejor forma, separando por cada una de las digamos dependencias o requerimientos funcionales el código que nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación. Entonces, la lógica del programa, cuando hablamos y mencionamos la lógica del programa, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la base de datos o con los datos, perdón. Acá tenemos la base de datos, su conexión, sus consultas y otras operaciones específicamente relacionadas con el manejo de datos. Ahora, ¿qué ventaja nos da este patrón? Primero, pues ventajas funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder desarrollar funciones más avanzadas y complejas y al mismo tiempo vamos a poder proveerle de más funcionalidad a nuestra aplicación, que va a ser más fácil de mantener. En ese sentido hablamos de un término o concepto de programación orientada a objetos llamada modularización, y eso es lo que consiste básicamente es en separar el código en diferentes módulos o en diferentes secciones, las cuales a su vez nos van a permitir crear un área para trabajar cada una de las opciones que tendremos en nuestra aplicación, ya sea la parte de la interfase, la parte del código propiamente dicho de trabajar con la base de datos, y otro que ya vamos a ver más adelante, que es el que se encarga de gestionar todo el proceso y paso de los datos dentro de nuestra base. Bien, entonces esto lo que nos va a ayudar es a enfocar y especificar también las modificaciones o correcciones cuando éstas se requieran. Y otra de las ventajas es que nos permite crear aplicaciones más escalables. En ese sentido nos referimos a que va a ser más fácil mejorar y ampliar un programa para un futuro. Por ejemplo, preparamos una aplicación web básicamente para laptops o computadoras de escritorio. Después podríamos trasladarla y convertirla a una aplicación que sea accesible a través de dispositivos móviles. Bien, continuando, ¿cómo es que se separa la lógica de la interfaz?
Entonces, lo que ocurre es que definimos tres partes o estructuras dentro de nuestra aplicación. Para ello, tendremos lo que conocemos como el modelo. Y este incluye todas aquellas clases y métodos que se comunican con la base de datos. Todo aquel código que nosotros hemos estado trabajando hasta este momento relacionado con conexiones, relacionado con funciones o métodos de acceso a la base, ya sea de lectura, de adición, de eliminación, deberíamos de organizarlo y colocarlo en una carpeta o en una estructura conocida con el nombre de modelo. De allí también tenemos lo que es la vista. ¿Qué es lo que vamos a tener en la vista? En la vista va a estar formada por todas las interfaces que se le muestran al usuario, ya sean estas de ingreso de datos o de recuperación de datos. Y de ahí tenemos otro elemento llamado controller o controlador. Ese es como un intermediario. Él recibe los requerimientos que se realizan al sistema y él interactúa entre el modelo y la vista que contiene todas las interfaces de nuestra aplicación. Entonces, lo que hace el controlador es gestionar la información que circula entre la vista y el modelo. Básicamente, es el que verifica cómo es el flujo de los datos. Veamos un esquema. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros, como usuarios, venimos y hacemos una petición. Esta petición es llevada a nuestro modelo o a nuestra base de datos, en donde el controlador solicita al modelo los datos. Viene el modelo a través de las conexiones y de las funciones que hemos incluido en nuestras clases, devuelven al controlador esos datos. Viene el controlador, ya teniendo los datos, selecciona una vista. Viene y esta vista regresa al controlador, por medio de la cual, siguiendo todo este ciclo, el controlador devuelve una vista con los datos hacia el usuario. Entonces, esta es en sí la operatividad o la forma de trabajar de este patrón. Repito, el usuario hace un requerimiento, llega al controlador, el controlador llama al modelo según la operación o función que estamos realizando, el modelo devuelve o realiza la función que el controlador la solicita, porque podría ser también de actualización o eliminación. Luego el controlador utiliza una interfaz para informar al usuario que la petición que él ha realizado ya ha sido completada. Ahora bien, ¿quién utiliza este modelo vista controlador? Más adelante vamos a estar trabajando ya con lo que conocemos como marcos de trabajo, y básicamente son los frameworks quienes utilizan este modelo, y lo utilizan porque un framework, vale la pena ir adelantando, es un entorno de trabajo prediseñado para crear nuestras aplicaciones. Y algunos ejemplos de framework, tal vez por ustedes conocidos y otros que los han oído mencionar, son Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zen, los cuales utilizan el patrón MVC para generar una serie de código con el cual ya podemos ir creando nuestras aplicaciones. Ese es el próximo paso, es el próximo tema que estaríamos revisando, por lo cual es necesario dominar este patrón MVC, y el cual procederemos en unos momentos a realizar algunos ejercicios. Ahora, la mayoría de los frameworks de PHP utilizan el patrón MVC. Vale la aclaración, la mayoría, no todos, puede ser existir alguno que no utilice este patrón.
Ahora bien, vamos a pasar a desarrollar un ejemplo con el cual estaremos realizando una pequeña consulta a nuestra base de datos y en el cual conforme vayamos avanzando en el código, yo iré haciendo pequeños cortos e interrupciones para que ustedes puedan ir digitando su código dentro de su aplicación. Recuerden que para cualquier consulta pueden acceder al foro, escribir, enviar un mensaje y yo a través del foro estaré dándoles respuesta. ¿Vean? Como ya habíamos comentado, está planeado realizar esta presentación por una hora. Esperaría a las 8:30 estar completándola, y en caso el tiempo se nos haga muy corto, pues lo que no alcancemos a ver en este momento, pues lo procederíamos a ver el próximo día, que sería el viernes, y lo que no cubramos, pues continuaríamos el sábado. Bien, entonces antes de iniciar con nuestro ejemplo, quizás una aclaración y un punto muy importante es que se debe de hacer un análisis previo de cómo va a estar estructurada nuestra aplicación. Eso quiere decir que deberíamos de tener diagrama o diagramar un esquema de cómo va a funcionar la aplicación y cuáles van a ser las relaciones y dependencias entre las clases y el análisis de la base de datos. ¿Qué es esto? Básicamente es el modelo de clase que ustedes ya trabajaron, en donde ya tienen las clases, las entidades y sus relaciones. De eso nos va a ser muy útil en este momento. Si hay alguna duda, si hay alguna consulta o alguna deficiencia en este modelo, pues sería muy bueno revisarla, corregirla, para de ahí iniciar con este proceso. Sin embargo, en la ejemplificación que les voy a hacer con los siguientes clases y archivos que vamos a crear, pues vamos a trabajar bastante con esos modelos. Bien, entonces procedamos con nuestro ejemplo. Otra aclaración es de que para que los archivos sean fácilmente cargados a YouTube, lo voy a ir haciendo no muy extensos. Entonces creo que ya me voy acercando un poco al minuto 15. Entonces voy a interrumpir este archivo para que ustedes puedan acceder al siguiente archivo, donde ya empezaremos con la creación de nuestro código.